Audiovisual Clips. Bueno, vamos a hablar acerca de la educación de los jóvenes chinos en Hanzhou, la capital del imperio. Así que vamos a ubicarnos rápidamente en Hanzhou y hablaremos del periodo Song, que fue una época de intensa actividad cultural. Hemos hablado alguna vez del emperador Taizong, que fue quien promovió una era de enormes avances filosóficos, científicos, artísticos. Además, reorganizó la educación, pero tenemos que recordar que la educación en la China se hacía básicamente para conseguir llenar las vacantes del aparato de la administración imperial. Uno se educaba, uno concurría a la universidad para ser funcionario del imperio. Claro que este funcionariato no era como el que aparece ante nuestra imaginación. Había que ser, por ejemplo, poeta y hasta músico para ser funcionario del registro civil en la China. La formación, la educación de los chicos empezaba muy pronto. Las disposiciones del emperador entraban ya en los hogares y apuntaban a formar personas agradables, dulces. Hasta ahora parece el colegio Jean Piaget. Y quizá lo más importante, obedientes. Ahí ya nos separamos. Se les enseñaba a cada uno de los niños imperiales a conformarse con su suerte, lo cual puede ser sabio o espantoso. Depende si uno está conforme o no con su suerte. Y a vivir en bueno. Yo creo que lo que hay que enseñarle a uno es a resolver si se va a conformar o no con su suerte. Creo que eso forma parte de una decisión personal. La resignación como virtud inducida me parece detestable. Pues, les enseñaban también a vivir en buenas relaciones con sus allegados y con los extraños, y eso parece que estuviera bien. Y la cortesía era fundamental. Hemos hablado en este programa muchísimo acerca de la cortesía y de su relación con los sentimientos más profundos, más allá de lo aparente, más allá de lo superfluo que pueda parecer ceder el paso. Hay otra historia detrás de la cortesía, pero no es el tema de hoy. Unos manuscritos guardados desde tiempo de la dinastía Tang contiene decenas de recomendaciones que hoy vamos a citar brevemente. En su mayoría versaban acerca del respeto hacia los mayores y hacia los superiores, a no sentarse cuando uno de ellos estaba de pie, a no negarse a beber cuando un superior invitaba. Si venía el comisario y te invitaba una caña, vos tenías que aceptar, aunque no tuvieras ganas de tomar caña. Bien. Y incluso la recomendación era llevar esos gestos de cortesía hasta el heroísmo. Y había que morir por ceder el paso, pues fenecíamos. Si había que morir por aceptar el convite del comisario, pues moríamos. Esta educación no favorecía los temperamentos guerreros y belicosos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Justamente esta educación favorece a los temperamentos guerreros y belicosos, que antes que nada tienen, pero como virtud inicial del guerrero, la sujeción a una instancia superior. El guerrero es ese, el que está sujeto a una decisión ajena y que no cuestiona. Ese es el temperamento guerrero y belicoso. El otro es el temperamento insujeto, que es otra cosa distinta. Es el temperamento que no reconoce instancias superiores. El que dice, ¿por qué voy a pagar impuestos yo? Ese, justamente, es el contrario del temperamento guerrero. Primera virtud del guerrero, obedecer órdenes, queridos glosadores. Bueno, en cualquier caso,
en otro orden de cosas, el placer de las armas era poco común en la China y no se lo fomentaba. Y algunos historiadores han asegurado que cierta sumisión a la posterior invasión mongol se debió en parte a esos preceptos. Vaya a saber, digo yo, mientras hay gente que hace abandono del azar. Citamos a Marco Polo. La gente de Hancheu tiene un modo tranquilo. No saben nada sobre el manejo de las armas, y esto sí, naturalmente, va en contra del espíritu guerrero, y no las guardan en su casa, dice Marco Polo. Bueno, jamás hay disturbios entre las familias, no hay peleas ruidosas, no hay ningún tipo de desacuerdo, y hay un grado tal de amabilidad entre los hombres que la gente que vive en la misma calle parece ser de la misma familia. Esto está bien. Esto está bien, pero que no haya ningún tipo de desacuerdo no está bien. Los lugares donde nunca hay ningún tipo de desacuerdo no son lugares donde yo quisiera vivir. Ni quiero decirle para no empezar a recibir llamados en qué foros no hay nunca ningún tipo de desacuerdo. Yo he pertenecido a alguno de esos foros. Estamos todos de acuerdo siempre. Estaba expresamente prohibido golpear a los niños en Hancheu. Para hacer callar a los más insoportables, los mayores se limitarían, me imagino yo, a encajarles una patada, ¿no es cierto? No, estaba prohibido. No, se limitaban a amenazarlos, evocando a ciertos cucos que habían por ahí. Un cuco de la China que provocaba mucho miedo entre los niños era Liu, el negro. Mira vos. En el Valle de Hue, en cambio, se los asustaba con la llegada de Yang, el de los ojos grandes. Pero, sin embargo, hay que decir que en aquella época, a juzgar por el número de mercaderes, de golosinas y de juguetes, los niños eran más premiados que castigados. Ya vos. A los 7 años se los enviaba a la escuela, digo yo contradiciendo lo dicho anteriormente, o se los ponía bajo la tutela de un preceptor. En la escuela aprendían cada día 20 caracteres de escritura y el uso del ábaco. Se me dirá, en un día y un cacho se aprendían todo el abecedario. No, hay miles de caracteres en el alfabeto chino. Desde el siglo X, la enseñanza pública estaba en pleno auge. Sin embargo, en Hancheu, en la capital, en aquella ciudad que tenía 1 millón de habitantes en el siglo XIII, según decía Marco Polo, existían, digo allí, cientos de escuelas cuyos maestros eran mantenidos incluso por los padres de los alumnos, si es que habían quedado fuera del régimen imperial. Escribió Marco Polo. Citamos a Marco Polo hoy a rajatabla. Por todos lados se escucha el sonido de los recitados, dijo Marco Polo. El cielo y los caminos de Hancheu se pueblan de voces que esgrimen sus primeras letras y de la música de los jóvenes instrumentistas. Más que un testimonio, parece un ejercicio de prosa de Marco Polo. Hay que decir que eran muy comunes, sobre todo en los retiros de las montañas, academias privadas, provistas de enormes bibliotecas para los estudiantes avanzados. Las escuelas del Estado, como se ha dicho, destinadas a los futuros funcionarios imperiales, estaban ubicadas en el interior de extensas murallas. Tenían varios pabellones, algunas tenían hasta 2.000 alumnos y había 50 en Hancheu. La exigencia era terrible. Los alumnos debían rendir exámenes todas las semanas. Incluso unos exámenes aún más arduos que los habituales en la primavera y el otoño. La formación estaba basada en antiguos textos clásicos escritos en lengua arcaica que difería totalmente de la lengua hablada por la gente del pueblo. Claro, pero no estaban escritos en una lengua arcaica. Este es un error. La escritura china servía incluso para distintas lenguas, porque era vos no escribías sonidos, escribías ideas, escribías cosas, es decir, vos no escribías el sonido de la palabra rey, escribías el concepto de rey, no importa cómo lo dijera. De modo que no había posibilidad de escribir en lengua arcaica. No, al contrario, un escrito chino
permite entenderse a través de los distintos lugares y a través de las épocas. Es más fácil leer en lengua arcaica que entenderla cuando se le habla, en el chino, ¿no? Así que no se puede escribir en lengua arcaica, lamento contradecir a nuestro cronista de hoy. Pero, en cualquier caso, los alumnos debían leer aquellos textos y extraer de ellos una forma de expresión. Para los maestros chinos, los clásicos proporcionaban a los jóvenes un enorme arsenal de fórmulas, y estructuras, etc. Un buen estudiante debía conocer aquellos textos de memoria para ser incluso capaz de componer imitaciones de los clásicos. Uno de los poetas chinos más importantes de aquella época, llamado Su Tongpo, obligaba a sus discípulos, quise decir, y no lo logré, de la escuela de Kaifeng, a escribir composiciones con muchas palabras y pocas ideas, o bien con muchas ideas y pocas palabras. Lo que nunca hacían era composiciones de pocas palabras y pocas ideas, y de muchas palabras y muchas ideas. Pero está bien, ¿eh? Y después el maestro Su Tongpo hacía la crítica, diciéndole: querido alumno Li, sus composiciones producen asco, por decirlo con muchas palabras y pocas ideas. Bueno, y para decirlo con pocas palabras y muchas ideas, el maestro vomitaba frente al alumno. Ahora bien, según Su Tongpo, esta idea me gusta, ¿eh? Esta idea me gusta. Parece que un alumno le preguntó si había un método para escribir bien, como nos preguntan aquí ciertos oyentes, creyendo que uno sabe. A esos oyentes les contesto yo que si hubiera un método para escribir bien y yo lo conociera, no me hubiera privado de consultarlo, y ciertamente no lo he hecho, como puede comprobar cualquiera que haya leído alguna de las cosas que yo he escrito. Pero en cualquier caso, Su Tongpo le contestó de este modo al alumno. Empieza con algo que no parece muy... Dice: en los mercados se exhiben productos. Si yo quiero que estén a mi disposición, hay algo que puedo emplear que se llama dinero. Y ahí corta. Y después, con una analogía, dice: en materia de composiciones literarias, si tengo en primer lugar ideas, si he frecuentado los clásicos, si he hurgado, debe ser, en la historia, y si le he prestado atención a la música, seguro es que las palabras se presentarán mejor dispuestas. Y esto es verdad. A lo mejor no hay una técnica para escribir, no hay un consejo para seguir, como por ejemplo, ponga el sujeto adelante y el predicado atrás, que no es un mal consejo. O escriba con... o escriba con pocas palabras, o con muchas, o con frases cortas, qué sé yo. Esos consejos no sé si son del todo infalibles. Pero en cambio, si uno trabaja la inteligencia, adiestrándose en el manejo de determinadas estructuras, si lee mucho, si se familiariza con los pensadores, si entra en posesión de muchos datos, si es capaz de confrontar distintas formas de escribir, si se ejercita además durante mucho tiempo, cuando alguien le diga: vea, redácteme una prohibición de escupir, seguramente las palabras se le van a presentar en el orden preciso y más grande. Por ejemplo, prohibido escupir en el suelo. Así que en eso deberían consistir las clases que se imparten en los talleres. Hacer piruetas con las construcciones. A ver, póngame el complemento directo antes que la dirección del no. Me parece que los talleres literarios deberían consistir en preparar una mente para escribir. Y preparar una mente para escribir es hacer
que un tipo lea y hacer que un tipo se instruya y que un tipo practique su inteligencia, y al cabo va a escribir mejor, pero no solo va a escribir mejor, va a pensar mejor. El que no se dedique a escribir será probablemente un mejor cajero de supermercado. Bien. Muchos espíritus refinados de aquella época deploraban el carácter artificial de una enseñanza que solo podía formar estetas o aficionados desprovistos de conocimientos prácticos. Siempre hubo espíritus refinados. Mejor dicho, yo no creo que fueran espíritus refinados los que deploraban el carácter artificial de una enseñanza que formaba estetas. Al contrario, calculo yo que serían espíritus que ellos mismos se llamaban prácticos. Pero yo tampoco sé esto, y no quiero estropear este pequeño relato con consideraciones sobre la educación, pero acabamos de decir lo contrario. Para aprender a escribir, un conocimiento práctico es relativamente útil, y en cambio un adiestramiento de la inteligencia es muy útil. Y para saber algo en particular, lo mejor es apropiarse primero de lo general. Y así, una cultura general sirve, digo porque algunos preguntan ¿para qué sirve una cultura general? Para mejor apropiarse de los conocimientos particulares. Es tan fácil que da asco. Pero yo no sé si tiene sentido utilizar una universidad para enseñar a la gente a afilar arados con el pretexto de que vivimos en un país agrícola. Y no enseñarle a multiplicar con el pretexto de que para recoger la cosecha no es del todo necesario. ¿Quién sabe cuántas veces debe multiplicar uno en la vida? Pero en cambio muchas veces debe utilizar la inteligencia que se adiestra multiplicando. Pero bueno, no son estos los vientos que soplan en la educación. ¿Qué va a hacer? Entonces, parece que cada vez que uno quiere impartir conocimientos de orden general, viene un tipo y dice, ¿y para qué me sirve a mí saber eso? ¿Por qué mejor no leemos el diario, que es lo que pasa todos los días, como me dijo alguien una vez? No le quiero decir quién es. Bueno, imagino. Bueno, estos espíritus de la época de los Song deploraban el carácter artificial de una enseñanza que solo podía formar estetas o aficionados, decían ellos, desprovistos de conocimientos prácticos. Digamos que vamos a contar cómo instruían al príncipe heredero, para ver si es cierto que lo instruían mal, si es cierto que no eran prácticos los conocimientos. El protocolo disponía que con el primer canto del gallo, el príncipe debía ir a saludar a su padre. Esto parece más bien caprichoso que otra cosa. Incluso podríamos inmediatamente, los más sagaces, empezarán así, ¿qué pasaba si el gallo no cantaba, etcétera, etcétera? Creyendo que el gallo canta por una decisión propia. Y que un gallo subversivo, por ejemplo, se abstiene de cantar nada más que para perturbar al orden constituido. Pues los gallos suelen no ser subversivos. Si lo son, ni siquiera lo saben. Bueno, entonces el príncipe iba a saludar al padre. Con el segundo canto del gallo, volvía a sus habitaciones, se reunía en conferencia para ocuparse de los asuntos de la casa, y luego se dirigía a la sala de lectura para estudiar los textos clásicos y la historia. No parece tan mal. Al mediodía, parece que el gallo no cantó 3 veces, lo cual nos ha privado de una traición, ciertamente. Bueno, a mediodía volví ante el emperador, e interrogado por el emperador, ¿no? Sobre los textos clásicos estudiados esa misma mañana, el príncipe estaba autorizado a sentarse a beber el té si sus respuestas habían sido satisfactorias. Si no, el emperador debía mostrar irritación, cosa que hacía con las siguientes palabras: estoy muy irritado. O bien, te voy a encajar una patada
que te vas a morir de hambre en el aire. Dice... Y entonces el niño debía explicar el mismo pasaje en el que había fracasado al día siguiente. Esto lo ponen como ejemplo de una educación mal pensada, y no me parece tan mal. Para nada. Más allá de los tecnicismos, como el gallo, el té y la irritación del emperador. Durante los años que gobernó la dinastía Song, y según el reformador Wang An-che, los príncipes consagraban todo su tiempo y todas sus fuerzas a componer poemas y coplas rimadas. Bueno, para él eso era absurdo. Recuérdese que eran tiempos en que la presión enemiga en las fronteras era inquietante. Poco después, gracias a Wang An-che, se agregó a la educación de los príncipes la cartografía, eso está bien, y se fomentó la indignación contra los bárbaros, que era una materia. Indignación contra los bárbaros. Había indignación contra los bárbaros 1, indignación contra los bárbaros 3, y así. Chauvinismo 1, xenofobia 2. Los bárbaros ocupaban la China del Norte en aquel entonces. Digamos, para terminar, que las letras ocuparon un lugar menos importante en la educación de las muchachas. Este es también un error. Se les enseñaba, como es clásico, a hilar y a bordar. La confección de telas era el atributo tradicional de la mujer china. Bueno, las concubinas destinadas a la vida amorosa aprendían a cantar y a tocar instrumentos musicales, como si uno viniera a pedirle a sus amantes que cantaran, digo yo con todo cinismo, y en verdad sí. No hay nada más hermoso que oír cantar a la mujer que uno desea. Es verdaderamente maravilloso eso. Pero bueno, paso a advertir que entre una que cante bien y una linda, yo sé con quién me quedo. Después de todo uno puede poner la radio, ¿no? Bueno, la educación esencialmente práctica que recibían estaba relacionada, digo las mujeres, ¿no? Estaba relacionada naturalmente con su desagradable situación de dependencia y con el lugar subalterno que ocupaban en aquella sociedad y en tantas otras. Así que se perdieron los chinos algunas buenas poetisas, algunas buenas cartógrafas, tan solo porque les enseñaban a bordar y a cantar canciones. Pues esto es todo lo que he visto acerca de la educación de los chinos, que ha sido presentada en este trabajo como si fuera enteramente absurda. No era enteramente absurda, ¿no? Que un príncipe conozca la poesía y conozca las letras clásicas antes que la cartografía, me parece perfecto. La cartografía es una ciencia subalterna y bien uno puede consultar y no se relaciona con otra cosa que no sea con la representación de los accidentes geográficos en un papel. Pero en cambio, el dominio de la poesía y de las letras clásicas lleva consigo, en una forma irrenunciable, un conocimiento del mundo en general y de la naturaleza humana. No se puede ser poeta si no se conoce la naturaleza humana. Y yo preferiría que un príncipe conociera la naturaleza humana mucho más que el Código Civil, que es lo que conocen los príncipes de este tiempo. Digo porque generalmente los presidentes de los países actuales son abogados y no expertos en letras. Yo no quiero ni una cosa ni la otra. En realidad, un príncipe en estos tiempos tan difíciles debería ser capaz de filosofar. No quiero decir que estudie filosofía y letras, con lo cual vendría a saber la historia de la filosofía, pero no estaría mal. Lo ideal sería que nuestros príncipes filosofaran, como ha habido algunos, muy pocos en la historia del mundo, que han sido príncipes. Cuando digo príncipe digo presidente, lo digo en el sentido clásico de la palabra.
en general no es así, ¿no? Más bien, los presidentes actuales, los gobernantes actuales, no de este país, sino de todos, son personas alejadas de la filosofía. Sin embargo, digo, para mostrar que este es un tema muy arduo, ¿no? Que no admite una sola forma de pensamiento. Podría pensarse que el político es un hombre de acción más que un hombre de pensamiento, y no estaría mal pensar en eso también. Y el filósofo se preocupa y el político se ocupa. Esto lo decía Ortega, me parece recordar. De manera que por ahí el príncipe es generalmente un hombre de una gran tonicidad para las decisiones, casi podría decir un hombre cruel, con una crueldad que el filósofo no es capaz de tener. Pero no vendría mal pensar en esto, pensar cuáles son las virtudes del príncipe, cosa que ha preocupado a muchos desde Maquiavelo para adelante y para atrás. Pero parece que ahora no nos preocupara mucho eso. Tendríamos que preocuparnos, me parece. Me parece que tendríamos que preocuparnos de ese asunto. Y tendríamos que preocuparnos también de la forma, acerca de la forma en que se piensan los esquemas de la educación. Que por ahí los esquemas de la educación son pensados por hombres no demasiado educados. Eso sería la primera exigencia, ¿no? Que estos problemas fueran tratados por personas, pero muy educadas, no un poco educadas, muy educadas. Así que, de ese modo, personas tan brutales como yo no tendrían ninguna cosa que decir. Bueno, ¿a quién dedicar esto, che? A los profesores chinos y a los alumnos chinos de atrás, los que se sentaban atrás. Quiero decir, los que no estudiaban y no aprendían, y a los que no les importaba mucho la naturaleza del programa, porque de todos modos lo de ellos era resistirse a la entrada de los conocimientos, sean cuales fueren estos. ¿Entiende? Un mal alumno, digo un mal alumno que hace de esto un apostolado. Qué curioso que haya utilizado esa palabra. Digo, un mal alumno de raza no pregunta cuál es el programa, no pregunta cuál es la naturaleza del conocimiento que se le quiere impartir. Rechaza el conocimiento aún sin saber qué conocimiento es. Por eso cuando los alumnos se van a quejar porque el programa es muy difícil y qué sé yo, eso no es. El verdadero mal alumno no pregunta, incluso cuanto más arduo y más copioso sea el programa, mejor, porque más serán los conocimientos que quedarán fuera de su mente. El porvenir de su ignorancia será más venturoso, cuanto más difícil y más complejo, y más extenso sea el programa. Así vamos a dedicar esto a los alumnos de los asientos de atrás de la China, que la veían cuadrada, que nunca levantaban la mano, que no aprendieron más allá del tercero de los caracteres chinos, el tercer carácter chino, y así. Bueno, ¿a quién más? Bueno, esta gente de Rosario que nos ha venido a visitar, la gente de Rosario, muchos de los cuales aún permanecen en la sala. Bueno, hemos buscado discos sobre esto. ¿Y por dónde podemos buscar? Mire, hay una disposición aquí que era la de que no podía uno negarse a beber cuando lo convidaba un superior. ¿De acuerdo? Y sobre eso hay muchos tangos. El principal de los cuales es Tomo y Obligo, que era un tango de audición obligatoria en las escuelas chinas, cuando llegaban a esa parte. Cuando llegaban a la parte que había que tomar cuando convidaba a un superior, con las últimas palabras empezaba la introducción de este tango. Así que canta Carlos Gardel el tango Tomo y Obligo, y la introducción podría ser esta. Cuando un superior
invita a tomar, nadie puede negarse. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.